Bueno, como se los anunciábamos hace algunos días, la CONADI abrió un concurso para financiar iniciativas de turismo mapuche en la región de la Araucanía. Usted se preguntará de qué se trata esto. Bueno, se lo vamos a contar a continuación mientras vemos ahí las imágenes de apoyo, gracias a Iván Baeza y a Julio Jiménez, por supuesto. El concurso público tiene como objetivo promover la creación de nuevas ideas de negocio y fortalecer emprendimientos y microempresas indígenas en el ámbito del turismo que desarrollen las personas naturales para el fortalecimiento de la actividad económica familiar. El monto para el presente año va a ser de 168 millones de pesos, dirigido a dos segmentos distintos. La primera categoría se denomina Emprende, el cual está destinado a la creación de nuevos negocios. Además, está la categoría Crece, el cual está destinado a potenciar emprendimientos que estén actualmente presentes en el mercado del turismo indígena. Bueno, sobre todo esto nos contó un poquito más el director nacional de la CONADI. Vamos a escuchar sus palabras, porque este emprendimiento o todas estas categorías que yo les mencioné, estas dos categorías, pueden ser de su interés. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Dentro del tema de los sellos que nosotros queremos instaurar como nueva administración en CONADI, el tema del turismo cultural, con pertinencia cultural, fortaleciendo las capacidades propias que tenemos en esta región, con la presencia importante del pueblo mapuche, podamos desarrollar un modelo económico sustentable, amigable con el medio ambiente y que pueda ir mejorando la calidad de vida de la gente de la región y de los territorios en general donde están los pueblos indígenas asentados. Muy bien, ahí tenemos las palabras, ¿no?, del director nacional de CONADI. Cabe destacar que el segmento Emprende financia ideas de negocios por un mínimo de 2 millones y un máximo de 5 millones de pesos por cada una de las iniciativas que se adjudiquen, por supuesto, este proyecto. Mientras que la categoría Crece financiará emprendimientos por un monto máximo de 6 millones de pesos, un mínimo de 6 millones de pesos y un máximo, era una mejor noticia, de 10 millones de pesos. Una buena iniciativa, son fondos bastante interesantes. Entonces, hacemos la recapitulación. El segmento Emprende, usted puede postular por fondos que van desde 2 hasta 5 millones de pesos, y el segmento Crece puede postular a fondos que van desde los 6 y hasta los 10 millones de pesos. Una muy positiva iniciativa entonces para potenciar el emprendimiento mapuche en la región de la Araucanía. Por supuesto, tenemos las palabras de una emprendedora que en años anteriores ha sido adjudicada también con este beneficio, y da cuenta de lo importante que es el apoyo, ¿no?, de las instituciones para que los emprendedores puedan sacar adelante estas iniciativas. La verdad es que el trabajo que está haciendo CONADI en premiar y entregarle recursos a los emprendimientos turísticos es maravilloso, porque ha permitido el crecimiento y desarrollo de las familias de nuestra región, familias esforzadas que no solamente, como en muchas regiones dicen que somos conflictivos, yo les puedo demostrar que con el trabajo que hemos estado realizando en el último tiempo hemos hecho maravillas en el territorio. Bueno, importante, ¿no? Importante el apoyo, por supuesto, a los emprendedores locales, y más aún también a los emprendedores mapuches, sobre todo en esta región de la Araucanía que tantas carencias tiene en distintos aspectos, pero que a través del turismo también potencia su cultura, potencia la interculturalidad y potencia, por supuesto, nuestra historia. Importante contarles que el concurso es ejecutado por la Subdirección Nacional Sur de CONADI, y la postulación es vía online hasta este 30 de mayo. Tiene todo el mes de mayo para postular, y aquí vamos a poner ahora en nuestra gráfica el sitio web en donde usted puede postular. Ahí está. Muchas gracias, don Julio. Postulaciones en www.conadi.gov.cl. Allí se informa y allí usted puede postular a estos beneficios. Nada despreciables sumas, van desde los 2 hasta los 10 millones de pesos que usted se puede adjudicar, por supuesto, con una idea de emprendimiento que cumpla con los requisitos. Nos vamos al corte y seguimos aquí en Pauta Abierta.